Hola chicos, soy Agustina. Hoy vamos a estar hablando sobre temas macro, como hicimos la vez pasada, pero hoy vamos a estar hablando sobre el modelo del multiplicador, o si buscan en algún otro libro, o en el libro de Samuelson también, lo van a ver como MKS, modelo keynesiano simple, modelo de Keynes sobre la producción. Tiene un montón de nombres, pero es siempre sobre el mismo modelo y sobre las mismas variables. Entonces, vamos a arrancar explicando un poco de dónde sale este modelo, ¿sí? Keynes es un economista de principios del 1900, ¿sí? Que lo que trató de hacer es, de alguna manera, a partir de la crisis de 1929, buscar alguna solución en términos de teoría económica al problema que la teoría clásica no estaba pudiendo explicar en el momento, ¿sí? Toda la teoría neoclásica había podido explicar muy bien el proceso macroeconómico hasta la crisis del 29, pero con esta nueva crisis y con la nueva conformación de la economía, ¿sí? No podía explicar cómo se había llegado a esa crisis y por ende no podía explicar cómo salir de esa crisis. Entonces Keynes lo que trata de hacer es identificar ciertos problemas, ¿sí? Que la teoría clásica no había podido identificar, y de esa manera desarrolla un modelo para poder salir de la crisis, ¿sí? Piensen que se tardó bastante, más o menos hasta el 37, en el 36 salió la teoría de Keynes publicada, ¿sí? Y recién más o menos en el 37, 38 se empezó a salir de la crisis, y recién se terminó de salir de la crisis con la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el 39, ¿sí? Entonces, empecemos a ver cómo es este modelo. La crisis, ¿sí? Que identifica Keynes, toda la teoría clásica había dicho que la economía se basaba sobre todo en la inversión y en la producción. Lo que identifica Keynes es que esta nueva crisis tiene un origen en la demanda efectiva, ¿sí? Ya no es por decidir o no producir más y contratar más trabajadores y que esos trabajadores puedan consumir o demandar, sino que ahora el problema viene alrededor de la demanda. ¿Por qué? Porque los trabajadores que tienen empleo y tienen un ingreso, o las personas que tienen un ingreso, deciden no demandar porque tienen miedo de quedarse sin trabajo. Entonces el problema viene a partir de la demanda efectiva, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Cuando yo tengo un problema de demanda, los inversores no pueden vender lo que están produciendo, entonces al ciclo siguiente deciden producir un poco menos. ¿Qué sucede con esto? Empiezo a tener una economía que funciona en equilibrio pero con altas tasas de desempleo, ¿sí? La economía funciona bien, todas las variables agregadas están en equilibrio, pero tengo un mercado de trabajo que está en desequilibrio y la economía sigue funcionando, entonces lo que no se sabe es cómo salir de ese punto. ¿Qué me pasa? Keynes desarrolla un modelo a partir del cual de alguna manera lo que se hace es estimular esa demanda, ¿sí? Y esto es posible estimular la demanda y es posible salir de la crisis porque se da esto, ¿sí? Que vemos acá, tengo capacidad ociosa, tengo máquinas que no están funcionando y tengo personas que no están trabajando. Entonces cuando la economía empieza de a poco a reactivarse, puedo tener crecimiento de la economía sin variación de precios, y eso es fundamental. No voy a tener procesos de inflación, no voy a tener aumentos de precios, y eso es lo que me va a posibilitar salir de la crisis. Entonces vamos al modelo en sí, ¿sí? Vamos a arrancar con la misma ecuación con la que terminamos el otro día, ¿sí? En este caso vemos que la producción, que es el PBI, ¿sí? Que es la variable que nosotros analizamos en el foro pasado, ¿sí? Es igual a demanda agregada, y en este caso vamos a tener planteado una economía con sector público y con sector externo, ¿sí? Voy a tener consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Nosotros, para nuestro modelo, y si ustedes siguen la bibliografía que les mandamos, van a ver que vamos a arrancar el análisis con una economía que está cerrada y sin sector público, pero la idea es que yo les pueda explicar un poquitito más, y entonces lo que vamos a hacer es plantear una economía con sector público, pero cerrada al comercio internacional. O sea, no voy a analizar ni las Expo ni las Impo, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es que el consumo, que es esta variable C, va a tener dos componentes bastante importantes. Por un lado, el consumo autónomo, que es este C0, ¿sí? O en el libro lo van a encontrar como C directamente, y voy a tener esto que se llama consumo inducido. Este consumo inducido es un consumo que está propiciado por alguna variable y por eso está inducido. En este caso va a estar compuesto por dos variables, ¿sí? Por un lado, la propensión marginal a consumir, ¿sí? Esta propensión marginal a consumir lo que me representa es cuánto de cada peso extra que me entra voy a destinar a consumo. O sea, supónganse, yo cobro 5.000 pesos. Si paso a cobrar 6.000 pesos, ¿cuánto de esos 1.000 pesos extra voy a destinar a consumo y cuánto no?
¿sí? Entonces fíjense que la variable que induce a esta propensión marginal a consumir es el ingreso. En este caso, como tengo sector público, es el ingreso disponible. ¿Por qué hablo de ingreso disponible? Fíjense que acá está definida esta variable. El ingreso disponible es el total del ingreso menos los impuestos. Sí, acá es donde estoy incorporando al sector público. Si yo no tuviera sector público, esta propensión marginal a consumir está inducida por el nivel de ingreso directamente, ¿sí? La segunda variable importante que tengo es la de la inversión, ¿sí? La inversión tiene varios componentes, hay varias formas de definirla, pero básicamente lo que nosotros proponemos es que sea una función que está definida, ¿sí? Que está influida por la tasa de interés y por la eficiencia marginal del capital, ¿sí? Hay otras ecuaciones, ¿sí? También van a encontrar en mucha bibliografía que la inversión está definida, tiene un componente autónomo que se llama espíritu animal o animal spirits, ¿sí? Eso está en muchos libros, nosotros ahora lo dejamos medio por fuera, pero es bastante importante. Lo que pasa es que para nosotros no es tan fundamental, porque lo que vamos a hacer es cómo varía la inversión cuando varía la tasa de interés y cuando varía la eficiencia marginal del capital. En realidad los animal spirits lo que tienen es que no están determinados por la evolución de las variables macro en el momento, sino que están más influidas por las expectativas de los inversores. Entonces, nosotros por ahora vamos a definirlo de esta manera. Acuérdense que cualquier cosa que necesiten, van al foro, van a las preguntas, nosotros estamos disponibles siempre y seguimos en el próximo bloque profundizando un poco más esto.